Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a dedicarle un rato al tema de el poblamiento, la población de la Argentina, o más comúnmente la gran inmigración europea, como tema, digamos, de desarrollo estructural. Voy a tratar de dejar fuera de este tema los aspectos culturales, ideológicos y políticos vinculados a la inmigración, para tratar de circunscribirnos al tema del modelo económico, modelo demográfico y el modelo tecnológico, y tenerlo como base. Es bastante difícil porque en buena medida los flujos migratorios derivaron de las corrientes de atracción que las mismas políticas oficiales determinaban en algunos periodos en relación al modelo económico que iba más allá de la corriente migratoria en sí, como podían ser los flujos financieros o la suerte que tenía el modelo económico en ese instante. Pero vamos a tratar de dejarlo en ese marco. Para llevarlo al plano del acompañamiento a las fuentes que ustedes, fuentes digamos muy generales, que ustedes tienen en los dos Power, vamos a tratar de enfocarnos entonces con un marco conceptual, pero yo voy a aludir a qué diapositiva me estoy refiriendo como para dar una referencia general. Bueno, una cantidad de precisiones para comenzar. Eh, el tema demográfico nos habilita a pensar a la Argentina desde un marco general como moderna, como Argentina moderna a partir de el año 80, eh, básicamente porque en ese momento, entre otros movimientos como el económico, como la expansión del espacio jurisdiccional, de control estatal jurisdiccional, potencialmente utilizado para la expansión de la producción económica, coincide con la llegada de la llamada inmigración masiva, contingentes o saldos migratorios muy importantes para la población argentina del censo de 1869. Entonces, la primera cuestión es referirnos al marco general como revolucionario. La Argentina puede ser caracterizada como una etapa moderna de su historia a partir de una etapa en la cual estos saldos migratorios van a contribuir a cambios violentos, cambios trascendentales en sus planos socioculturales, a sus planos de convivencia, a sus planos de desarrollo general. También al marco regional que definitivamente propició eh, en el asentamiento de estas grandes comunidades inmigratorias y en otras nativas que eh, se reintegraban a procesos de movimiento, un posicionamiento ya definitivo del área que podemos llamar Pampa, eh, constituida básicamente por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, pero particularmente por un corredor, por un espacio, corredor digo en el sentido de que las zonas aledañas a la ciudad de Buenos Aires se comunicaban a través de vías fluviales con el puerto en crecimiento de Rosario y de allí con Santa Fe y rápidamente con el primer ferrocarril, digamos, de alcance entre la provincia de Santa Fe y Córdoba, estableció una comunicación hacia el interior. Bueno, esos ejes van a determinar un crecimiento muy, muchísimo mayor, digamos, al resto del, del área. Pero en sí mismo, estas cuatro provincias más la capital van a tener un crecimiento
muy marcado en relación al resto de regiones de la Argentina. Con lo cual, el formato de la estructura poblacional, digamos, como revolución demográfica, tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la economía, pero fundamentalmente con la integración de esta gran cantidad de masas a nuestra nación. Bueno, como en el video anterior, me voy a permitir leer una, digamos, como comienzo, como marco de texto que nos ambiente y que sean más penetrantes que lo que yo les puedo decir, una página y algo de Eduardo José Míguez, en su capítulo de Población y Sociedad, en el tomo de Argentina, la apertura al mundo, de la historia argentina de América Latina, que no está en la bibliografía, porque son textos generales, pero esto me parece que es muy interesante, así como está expresado. Dice Míguez, la revolución demográfica. El primer censo nacional de 1869 señalaba una población total del orden de 1.750.000 habitantes, que se estima habrían llegado a 2.350.000 al iniciarse el periodo que nos ocupa, que es 1880. Así que ahí tenemos entre 2.350.000 y 1.750.000 una diferencia ya bastante importante. El segundo censo nacional, 1895, dio un total de algo más de 4 millones y para 1914 la cifra se había duplicado. La estimación para 1930 es de casi 12 millones. La tasa de crecimiento poblacional para el medio siglo que abarca el periodo que nos ocupa es de algo más del 3.3% anual. El crecimiento vegetativo fue muy elevado para toda esta etapa, ubicándose entre el 1,5% y 2% anual. Pero sin duda el extraordinario crecimiento total solo fue factible por el aporte de millones de inmigrantes. De hecho, la inmigración neta del periodo es de casi 3.900.000 personas. Llegadas estas, en su amplia mayoría de ultramar, un crecimiento de esta naturaleza hizo que, durante la mayor parte de la etapa, la población extranjera fuera un alto porcentaje de la población del país. Si ya era una octava parte en 1869, alcanzaba más de una cuarta parte en 1895 y casi un 30% en 1914, manteniéndose sobre el 23% para 1930. Esto, junto a la profundidad de las transformaciones económicas, trajo frenéticos cambios sociales. Bien, el texto sigue y podríamos leer números que son, digamos, muy importantes, muy impactantes. Pero vamos a tratar de acercar algunos conceptos, digamos, que ustedes los pueden extraer de la lectura de Devoto, pero también de otros textos generales. La primera cuestión sería que todo lo que tiene que ver con la matriz demográfica poblacional de la Argentina la tenemos que remitir a los censos. Así que 1869, 1895, 1914 son los censos generales que se realizaron en la República Argentina. Estos tienen la información más fiable. De cualquier modo, entre esas fechas también hubo algunos censos llevados a cabo por otros gobiernos o otros organismos o asociaciones en relación a algunos aspectos de la realidad nacional que nos pueden ayudar. No tenemos más material estadístico, fuentes estadísticas confiables. Muchos de los números que se utilizan para graficar a partir de la ciencia estadística de la demografía son proyectados retrospectivamente y en muchos casos cuando no existen son proyectados hacia el futuro, estableciendo marcos máximos y mínimos de probabilidad. Esto por un lado. Ahora, unido a los censos, que es una fuente fiable, tendríamos que sumar otra cantidad de elementos para poder leer en relación a una historia
de la sociedad, digamos, en un marco revolucionario que se extiende por lo menos desde 1870 y hasta 1930 de manera rupturista, es decir, de manera revulsiva, grandes movimientos. La Argentina ha sido un país de recepción de extranjeros, siendo una colonia desde su propia fundación. Pero aún después de 1930, en donde cesa el gran movimiento inmigratorio de Europa, seguimos teniendo movimientos migratorios de otras regiones. Ahora, lo que tenemos que entender es que en el periodo que estamos tratando de precisar, 1870, 1880, 1930, para otear al interior de esos movimientos y sacar conclusiones más precisas sobre regionalización, sobre procesos internos en la nacionalidad de los llegados, en su integración, en su nivel de particularismo en torno a las ocupaciones a las que se dedicaron, o a las razones por las cuales decidieron su llegada al Río de la Plata o a la Argentina, tenemos que referirnos a otra cantidad de fuentes que por lo general no son tan fiables y que no tienen los mismos tipos de registros. Por ejemplo, los registros de salidas de embarque, dice Devoto, no fueron las mismas, con la misma fiabilidad, realizadas por Portugal, por España, por Italia o por otras naciones. Por lo tanto, tenemos series estadísticas utilizadas, o construidas, mejor dicho, por lo que utilizaban en puertos de salida e instituciones de salida, empresas de salida de estos europeos o asiáticos en viaje hacia el Nuevo Mundo, hacia la América. Por lo tanto, ahí tenemos un aspecto que nos deja un ámbito de, por lo menos, de cierta incertidumbre desde el punto de vista del carácter afirmativo en torno a lo científico. La segunda cuestión tendría que ver con el carácter de la conceptualización con la que nosotros estipulamos el tema, que sería inmigración de masas. Devoto se pregunta acerca de cuando hablamos de inmigración de masas y nos referimos a estas masas, en el caso de la Argentina tendríamos que comenzar a pensar con qué grado de certidumbre regional lo utilizamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para 1914 él presenta una foto y dice: los llegados hasta 1914 se ubicaban en una mitad, un poquito más de la mitad, 50,5 en la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe tenía el 35% de los llegados, mientras que la provincia de Corrientes el 7% de los llegados. Y por ejemplo provincias como Catamarca y La Rioja sumadas el 2%. Está claro que había regiones del país que no tuvieron ninguna suerte de llegada, con lo cual el fenómeno era completamente inexistente como inmigración de masa. Por lo tanto, pensar en este proceso de inmigración de masa estaría dotando a todo el país de algo que fue exclusivamente de una región de nuestro territorio. Esto después lo podemos precisar en términos del modelo de carácter y del alcance nacional que tuvo el sistema político centrado en las provincias que ya mencionábamos. La otra cuestión que tendríamos que sumar es sobre la precisión respecto de el que emigra, el emigrante o el inmigrante, y las caracterizaciones por las cuales para los estados, tanto el estado del cual ese emigrante era nativo como del que lo recepcionaba, era registrado. ¿Cómo era registrado? Digamos, ¿en carácter de qué? ¿Cuál era esa rúbrica que categorizaba a ese sujeto, a esos sujetos, en torno del proceso sociohistórico? Entonces, en general, digamos, en todo este periodo, nosotros cuando decimos inmigración masiva nos estamos refiriendo desde el punto de vista estructural a una mayoría, por no decir la totalidad, de llegados
como trabajadores, y el trabajador es guión, según los padres fundadores de este modelo, Sarmiento, Alberdi y otros más, como civilizadores, en buena medida. Es decir, ese trabajador portaba la característica de, por ejemplo, agricultor en la mayoría de los casos, pero no siempre en la normativa que registró o que enmarcó ese movimiento. Entonces, una de las cosas que precisa Devoto es que entre 1870 y 1930, la Constitución de 1853, la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, ya determinan que este inmigrante es considerado aquel trabajador. ¿Y cómo se lo delimita como trabajador? Bueno, por el estatus de viajero, es decir, en qué clase viajaba, si asumía o no asumía las condiciones de ventajas que con las que auspiciaba su llegada el país receptor. Por ejemplo, una subvención del boleto transatlántico, o una recepción y estadía en el hotel de inmigrantes, o condiciones por las cuales su llegada implicaba la posibilidad de la dotación a bajo costo o la posesión territorial u otro tipo de beneficios que lo consideraban entonces no solo desde el auspicio, sino desde el punto de vista de su debilidad en el carácter económico. Por lo tanto, tendríamos que dejar registrado acá, en términos de conceptualización general, que se consideraban los puertos de Europa la salida de estos emigrantes y de nuestros inmigrantes de la gran inmigración como los que viajaban en segunda y tercera clase. Y que la normativa los establecía como jornaleros, agricultor, artesano, industrial, profesor. Esas eran las estipulaciones de rúbrica con las cuales se registraba el fenómeno. Bueno es decir que, como les dije antes, la Argentina, siendo un país de recepción inmigratoria y donde su condición de colonia lo ponía en una normalidad de convivencia y de tradición de muchas nacionalidades y referencias culturales, deberíamos establecer un marco por el cual en distintas épocas la categorización de inmigrante era connotada desde un punto de vista específico. Entonces, previamente a 1870, desde 1852, con el triunfo de la generación romántica liberal y su acercamiento a los mazzinianos, a los independentistas liberales del norte de Italia, existe toda una corriente de exiliados que vienen a la Argentina. Pero esos exiliados no son la inmigración tal como la entendemos en esa gran inmigración de segunda y tercera clase que viene a trabajar, sino que son en realidad intelectuales, industriales, pioneros que traen un capital y que de ninguna manera podríamos pensar como trabajadores en el sentido de jornalero, sino que justamente iniciaron en la Argentina un trabajo que en muchos casos era el de crear una referencia en una actividad prestigiosa, como podía ser el periodismo, la tipografía, o una industria en particular, digamos. Bien, dicho esto, además tenemos la condición de viajero. Hoy tendríamos la de turista, pero digamos a mediados del siglo XIX teníamos la de viajero, en la cual existían una cantidad de rubros por la cual el viajero era alguien en tránsito que no podía ser registrado desde el carácter de trabajador tal como la gran inmigración lo contiene. Después tendríamos que precisar cuestiones respecto de la recepción general que en la Argentina hubo en relación a la tipificación de los padres fundadores con lo del marco poblacional civilizatorio y en relación a esas caracterizaciones respecto de
registros o condiciones de ese marco civilizatorio en mayor medida de acuerdo a las regiones de Europa de donde proviniesen. Por ejemplo, eh, este prejuicio sostenido como un valor que operó desde las políticas públicas, en las políticas de Estado para auspiciar la inmigración o para promover la inmigración, la de que los países del norte de Europa eran más industriosos o más civilizatorios y que era preferible abonar esa llegada, y aún la consideración que Devoto trabaja en todos sus capítulos respecto de consideraciones regionales al interior de esas naciones. Por ejemplo, la preferencia que había sobre el norte de España y particularmente sobre los vascos respecto de otras colonias de la España en general. Lo mismo que en Italia, la preferencia del Piamonte o la Liguria o el Véneto eh, en relación a la media Italia y mucho más preferibles que el sur italiano. Las regiones más meridionales eran consideradas, obviamente, desde patrones que en algunos casos eran objetivas, como un mayor porcentaje de analfabetismo en su población llegada o mayores niveles de, eh, diríamos, vulnerabilidad socioeconómica en su partida. Por lo tanto, tenían más para buscar en el puerto de recepción y en los sistemas que lo incluyeran que aquello que traían consigo. Eh, Además, había consideraciones a lo largo de las políticas públicas respecto de la inmigración, respecto de regiones en particular, pero también de naciones entre sí. Por ejemplo, las consideraciones que Sarmiento tenía respecto de la cultura española y las prevenciones contra su población. Y la idea de que el mayor atraso del desarrollo social estaba en España y después la seguía Italia, con lo cual bienvenido cualquier otro inmigrante que no fuese de esas dos naciones. Llamativa o paradojalmente, fueron ambas regiones o ambos países los que poblaron en distintos momentos con sus distintas regiones, eh, o mejor dicho, los que estuvieron en la vanguardia. La mayor cantidad de inmigrantes en términos absolutos fue dotado por Italia, seguido inmediatamente por España. Eh, Después vamos a dar las cifras, pero en general algo así como 3 millones de italianos contra 2 millones de españoles, un cuarto de millón de franceses y después algo así como 200.000 rusos y otras comunidades que se las determinaba como austrohúngaras, y ahí fallan, si ustedes quieren, las rúbricas o las tenemos que desagregar, como la de turcos en general o la misma de rusos en general, que tenían al interior una cantidad de otras nacionalidades. Eh, Bien, en la Argentina, además, a lo largo del proceso inmigratorio, tendríamos que precisar varias etapas. La de las caracterizaciones como la del inmigrante eh, trabajador, jornalero, dos puntos, agricultor, no, no tiene al interior la consideración de que algunas regiones de Europa se caracterizaron por tener mayor acercamiento y mayor participación en algún rubro de la actividad, como podía ser que los vascos en particular y alguna comunidad gallega en particular se dedicara más a la actividad pecuaria, lo mismo que había pasado con galeses, irlandeses, este, y la cría de ovejas, y que los italianos se dedicaran en mucha mayor medida a la actividad agrícola. Digo, esto Devoto lo maneja con un nivel de minuciosidad porque estudia las comunidades que dieron lugar a la salida de esos emigrantes, nuestros inmigrantes, y el estudio de las zonas de recepción. Pero bueno, volviendo a la consideración de la evolución en el marco de la historia argentina, es bueno pensar que esa idea del inmigrante como
agricultor o como buey, tal como lo manifiesta José María Ramos Mejía en algún texto, eh, con el paso de los años, digamos, después de empezado el siglo y comenzada, digamos, la gran conflictividad sociopolítica que los propios inmigrantes eh, van a protagonizar, van a liderar, aparece la idea del inmigrante, ya no como civilizador, sino como plebeyo, como indeseado, justamente por convertirse en un agitador político, ¿no? Es decir, como un agitador europeo, como un eh, importador de desorden que no anidaba en la natural convivencia argentina. Eh, Algunas precisiones más, digamos, en torno al desarrollo de la inmigración para las décadas siguientes, también aparece la idea en algún momento del emigrado, pero ya estamos hablando de los años 30 para completar la serie, eh, como alguien que es expulsado producto de la violencia y de la explotación económica o política, y en ese caso la consideración de este emigrado víctima de esta pobreza es la de un refugiado, digamos, ¿no? Entonces, ahí la inmigración como propensión a liderar un proceso de poblamiento, civilización y crecimiento económico se convierte en la de el rescate, la nación que está rescatando a alguien que es víctima de un proceso externo, extranjero. Bueno, las caracterizaciones de extranjero eh, van a primar como tópico de las leyes de expulsión, porque en este arco de la consideración de quién es inmigrante, para la década del 10 y sobre todo para la segunda década del siglo, es decir, desde 1911 hasta 1920, va a haber gran irritación, enfrentamiento y represión del Estado con las masas de huelguistas y agitadores. Pero previamente a esto, ya, y no quiero entrar en el tema porque lo vamos a desarrollar en la unidad política, pero claramente el Estado se ha posicionado con respecto a algunos procesos que tienen que determinarse políticamente. Por ejemplo, el de nacionalizar o el de alfabetizar nacionalizando a estas masas inmigratorias o disciplinarlas claramente desde un orden militar a los hijos de los inmigrantes con el servicio militar obligatorio. Ahí tenemos patrones del naciente nacionalismo, valga la redundancia, que van a utilizar las instituciones nacientes también del modelo del 80, es decir, la educación pública, el sanitarismo y la naciente ley Riccieri de servicio militar obligatorio para generar ese marco. Ahora, me quería referir a que, así como dije que la Constitución Nacional y la Ley de Inmigración entre 1852 y 1876 hablan de este agricultor, jornalero, profesor, alguien civilizador, para 1902 la ley de residencia y 1910 la ley de defensa social, que claramente estipulan un marco de represión, de limitación a las acciones de aquellos que agitan el orden público, desde la consideración unánime del Congreso de que eso hay que evitarlo y que una salida para evitarlo es justamente eh, remitir esa inmigración a su país de origen. Es decir, hay que expulsar y o penar eh, gravemente esa acción. Entre 1902, la de expulsión, y 1910, donde cabe la pena de muerte, se extiende la consideración del extranjero. Ahí el inmigrante ya no es agricultor, es claramente un agitador urbano eh, indeseado, indeseado. Bien, ahí estaríamos en el registro de en qué marco la masividad de la inmigración había dado como resultado un accionar
de las élites en búsqueda no solamente de el patrón identidad nacional, sino de la represión de este movimiento que iba contra la seguridad y la tranquilidad digamos, del gobierno, de la política y de la relación que podíamos establecer entre el disciplinamiento social y el orden dado, es decir, la gobernabilidad. Bien, vamos a cortar por acá. Voy a seguir con algunas consideraciones respecto de un marco teórico muy general, muy general, y después vamos a la determinación de cómo siguen las fuentes que tenemos en el PowerPoint.